habla hispana, en el mundo latino, en Europa y en América, damos gracias a Dios por una vida así. Y nos preguntamos, ¿dónde están los nuevos Luis Palau? Quizá en otra forma. Él supo aprovechar un modelo y una manera de hacer las cosas. Dios nos dé ese compromiso y esa entrega hasta el final. Un hombre muy inteligente y muy sencillo al mismo tiempo. Realmente combinaba unos dones increíbles, muy sencillo. Y entregado al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Bienvenidos todos. Nuestro lema, como sabéis, en este año es brillar por el Señor Jesucristo. Me seréis testigos. ¿Sí? ¿Se me oye? Ok. Seréis testigos en nuestro lema y estamos en medio del libro de Daniel. Vamos a ir a la palabra del Señor, un libro para nuestro tiempo. La semana pasada estuvimos hablando del shock en Babilonia y hoy el título es un poco guerrero. No nos inclinamos y los que conocen el libro ya saben lo que viene. Estamos en el capítulo 3. Es un nuevo shock, la verdad, es un nuevo shock. Babilonia va de shock en shock. Y vamos a leer, es una historia larga y muy conocida, y como es larga, los capítulos de Daniel son largos, solamente vamos a leer un extracto de esta historia que hace famosos a Sadrach, Mesach y Abednego. Y voy a leer en Daniel el capítulo 3 desde el 14 hasta el 25 solamente y comprimimos la historia, la contemplamos, la contamos y aprendemos algo de ella. Leo desde el versículo 14, dice así: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Pongámonos en pie, por favor, pongámonos en pie. Versículo 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. El capítulo es mucho más largo. Ahora lo explicamos, pero vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hombres como Luis Palau. Gracias por hombres como Sadrach, Mesach y Abednego. Gracias, Señor, en este día por permitirnos estar en tu casa. Te pido que bendigas tu palabra en nuestros corazones y oramos. Oramos, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas que están en necesidad, aquellos que sufren pérdidas, aquellos que han sufrido separación de seres queridos en este tiempo.
Señor, las noticias que nos llegan de personas que han fallecido también en estos días, oramos por nuestros hermanos que están pasándolo mal y pedimos que tu palabra hoy nos inspire, Señor, nos ayude y nos acerque a ti, y nos des fortaleza, Señor, y palabra tuya en este día, para este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Les recuerdo que estamos orando siempre por nuestros hermanos enfermos, por cada uno de ellos, y todas las peticiones de oración las estamos llevando al culto de oración y al grupo de intercesión y de oración que semanalmente presenta las peticiones delante del Señor. Oramos en este tiempo unos por otros y les invito también a que se conecten con nosotros en la oración. Muy bien, vamos a esta historia que tiene mucho significado para nosotros. Déjame comentarte un poco y resumirte un poco la historia. Todo comienza con un espectáculo impresionante. Un espectáculo impresionante, una puesta en escena tremenda. ¿Recuerdas el domingo anterior el sueño de Nabucodonosor? Él sueña una estatua grandísima con cabeza de oro, brazos de plata, bronce, hierro y mezcla de barro. Hay un vínculo, hay un eslabón indiscutible que ineludible. Muchos estudiosos hablan de que la estatua esta que él construye, porque en este capítulo ya no es un sueño, es una estatua de verdad, y la construye de oro. Algunos dicen que lo que él pretende es demostrar que su reino va a ser perpetuo, que no, en contra del plan de Dios, que eran diferentes reinos. ¿Te acuerdas? Que un reino seguía al otro y el oro era él. Ahora hace una estatua de oro puro, de arriba abajo, y es una estatua grandísima, gigante, en la explanada del campo de Dura en Babilonia. No se nos dice qué imagen es, si era él o quién era o qué era, pero es todo oro, no es por partes como en el sueño. Y seguramente están años trabajando en ello para que sea impresionante. Las medidas, he estado mirándolo para compararlo, son 60 codos, son 30 metros de alto. No sé si has visto alguna vez el Cristo del Río de Janeiro, el Cristo que está allí, esas son las dimensiones, tiene 30 metros aproximadamente de alto. Para los que no hemos salido de Madrid o no tenemos la oportunidad de hacernos una idea, he estado también informándome de esto, piensa que es más o menos la altura de un edificio de 10 plantas. 10 plantas vienen a ser 30 metros, aprox. ¿Vale? Es mucho más que esto. Así que esa es la envergadura de la estatua, oro puro y evidentemente, ¿por qué? La idea es que sea visto desde kilómetros, que todo el mundo pueda verlo. Oro puro. Y llega la inauguración. Y en el momento de la inauguración son invitados todos los líderes políticos, todos los gurús de la economía, toda la gente importante de aquel tiempo, todos los presidentes de las comunidades autónomas, todo el mundo está invitado, es como una toma de posesión en Estados Unidos, una fiesta impresionante. Como Hitler en Nuremberg, cuando puso todas sus tropas y caminó por allí con una orquesta tremenda, con lo mejor, y hay asistencia de miles y de cientos de miles que están allí de todo el mundo, y empieza el show. Políticos, embajadores, todos allí, la orquesta, las mascarillas, todo el protocolo, todo preparado, y sucede algo muy significativo. De pronto, una orden impresionante para todos. Una orden que nos recuerda mucho al anticristo, porque es lo que va a pasar con él. Por eso Nabucodonosor es un tipo del anticristo, reclamando atención hasta un punto extremo de adoración sobre su propia persona. Ser el centro de todo. Que todos se inclinen y que adoren a la imagen cuando suene la música. Esa es la orden. Y ahora te pregunto, tú imagínate que tú estás en medio de los cientos de miles y esa es la orden, que todos se inclinen, y te digo, ¿te vas a quedar tú en pie? ¿Sí? ¿En serio? ¿Delante de todo el mundo inclinado? Porque, claro, esto sucede en medio de una manipulación de masas impresionante. Todo el mundo medio hipnotizado, la música sonando a tope, los baffles sonando, el sonido es tremendo, la orquesta a tope, te vuela el peluquín, todo el mundo allí impresionadísimo. Y la orden es que el que no se incline va de cabeza a un horno de fuego ardiendo. Un horno que no es un microondas, sino que es como en aquella época todo a lo grande, es una especie de incineradora en masa, y la orden es que el que no se incline, es algo masivo, pues va directo al horno. O sea, esto no es como estos líderes que de pronto no saludan o no se inclinan ante la autoridad pertinente para demostrar su ideología, porque esos no van al horno.
Eso es lo que logran es una primera plana en el periódico o minutos en el noticiero. Pero estos van al horno. Este es el cuadro. Y sucede en medio de una manipulación masiva. Está muy bien hecho, muy bien orquestado, con una dirección poderosísima. Y de estas cosas que suceden como que nadie se da cuenta, ¿no? Que ¿cómo hemos llegado aquí? Ni nadie se cuestiona, todo el mundo para abajo. No es comparable con tiempos de hoy, porque hoy evidentemente no, es impensable algo así, pero la sutileza de cómo suceden las cosas, ¡ojo! Y de pronto, cuando todo termina, salen por ahí unos caldeos de turno que te das cuenta que hay un espíritu demoníaco detrás de ellos. Son gente que vive únicamente de fiscalizar a los demás. Y vienen con el cuento. Gente, eso existe, gente así, gente que nada más que vive de denunciar a otros, de fiscalizar a los demás y de hacerle la vida imposible a todo aquel que es diferente. Eso existe. Y eso genera intimidación. Su poder es la intimidación. Y vienen y te das cuenta con un rollo antisemita, porque te das cuenta que tienen un rollo ahí medio que no les gusta la raza, no les gusta el que es diferente a ellos, inspirados en el mismo infierno. Y te digo que existe hoy, en medio de una sociedad que dice, que se jacta de ser pluralista. Somos la sociedad menos plural, bueno, si no menos pluralista, mucho menos pluralista de lo que nos jactamos de ser. Y si no, trata de dar tu opinión por ahí. En cuanto a ideología de género, por ejemplo, verás lo que pasa. A mi mujer casi la pegan. Es pasmoso que la gente que supuestamente reclama más igualdad y más tolerancia son los menos igualitarios y los menos tolerantes con cualquiera que piense diferente. Y si no, prueba. Esa es nuestra sociedad y ese es el espíritu del anticristo que está en medio nuestro. No hace falta que nos pongamos ni apocalípticos. Ni que empecemos a hablar de que si la señal, de que si el 666, de que si no sé qué, de que si la vacuna. Olvídate, o sea, el espíritu del anticristo, o sea, esa manera de imponer cosas y el que sea diferente te lo vamos a hacer notar. Te vamos a hacer así para un lado y te vamos a intimidar de manera que tú tengas que callarte, te sea mejor callarte como José de Arimatea, cuando el Evangelio de Jesucristo de lo que se trata es de hablar, de ser testigos. Pues esto es el antievangelio, por eso es un anticristo. Y es un espíritu que está ahí, está en medio nuestro. Se nota claramente que hay algo demoníaco en ellos. Y claro, vienen estos caldeillos de turno a Nabucodonosor a decirle, oye, hay gente que no te venera, hay gente que no te adora, hay gente que no está de acuerdo. Y claro, a Nabucodonosor se le suben todas sus inseguridades y dice, a ver, dadme nombres, a mí no, decidme nombres, quiero nombres y apellidos. Y le dan nombres. ¿Y quién te crees? Los tres primos. Sadrac, Mesac y Abednego. Y notas que hay algo verdaderamente diabólico en ello, porque realmente Sadrac, Mesac y Abednego no despreciaban al rey. Eran gente que amaban al rey, eran gente que le servían, eran gente que daban lo mejor de ellos mismos, estaban dando lo mejor. Estaban puestos en lugares, había envidia, había algo raro. Además, se nota que el propio rey Nabucodonosor les quiere ayudar, porque les ama, porque sabe quién son, sabe lo que valen, los llama y trata de decirles y de darle la vuelta. A cualquier otro le habría mandado una patada al horno, pero a ellos los llama y dice, bueno, a lo mejor es un tema de traducción, a lo mejor he pensado que dominan la lengua caldea mejor de lo que lo dominan y hay que explicarles, ¿verdad? ¿Verdad que no lo habéis entendido? ¿Verdad que si repetimos sí que os vais a inclinar? ¿Verdad que no me vais a dejar mal? ¿Verdad que no me vais a obligar a algo así? Porque se ve obligado por la situación. Y entonces sucede algo extraordinario. Y me encanta, Sadrac, Mesac y Abednego. Me encanta que Daniel no esté en este capítulo. Algunos piensan que Sadrac, Mesac y Abednego son los hermanos pequeños de Daniel y le necesitan a él como líder porque al final es el que tira de ellos. Pero estos tipos lo tienen más claro que la mayoría de nosotros aquí. Y Daniel no sé si es que le han mandado a otro lado, pero no aparece en este capítulo. Son ellos tres. Y estos tres le dicen al rey, rey, no hace falta que te digamos nada. Es que no sé ni por qué nos preguntas, ya nos conoces. Es que ni siquiera podemos. No lo vamos a hacer. Y es que resulta que nuestro Dios, Jehová, nos puede librar de tu estatua, de tu horno y de tu ira, oh rey. Y además, y nos va a librar.
Nuestro Dios puede hacerlo y nos va a librar, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es que eso ni siquiera es importante, si nos libra o no. O sea, puede que a lo mejor por algún plan suyo que a nosotros se nos escapa ahora mismo, puede ser que no nos libre. Pero es que no es importante, lo importante es que aunque no nos libre, es que no lo vamos a hacer. Es que no nos vamos a inclinar, no podemos. Siempre digo, ¿a qué escuela bíblica habían ido? Y entonces el rey sí que se enfada. Ahora sí que se enfada. Y manda y ordena calentar el horno 7 veces más de lo que ya estaba. O sea, las máquinas a tope trabajando. Y coge hombres fornidos para que los alcen. Dice la palabra alzar. Se ve que había una abertura por arriba donde había que echarlos. Por eso eran hombres fornidos. Y está tan caliente hasta tal punto que estos soldados o siervos del rey que se acercan y los tiran, ellos mismos se queman, caen como moscas muertos. Y Sadrac, Mesac y Abednego caen atados al horno de fuego. Y allí debería acabarse esta historia. Este es el final. Pero como en todo este capítulo, hay varios clímax en esta historia. Y como todo en este capítulo, no se ha acabado, no se ha acabado. De pronto resulta que el horno tiene una abertura para mirar dentro, como hoy, ¿no? Para ver si el pastel está hecho o no está hecho. Y Nabucco se asoma y se pone pálido. Pálido, pero blanco, como el queso fresco de Burgos. Blanco. Y lo ven, se pone malo, lo ven. Y nadie se atreve a preguntar. Es él mismo el que dice, vamos a ver, señores, ¿no hemos tirado a 3 atados? Sí, majestad. Es que veo a 4 sueltos, paseándose por el fuego sin sufrir daño, como Pedro por su casa. Y, a ver, de los 3 mellizos ya me espero cualquier cosa, esto es milagroso, pero el que me preocupa es el cuarto. ¡El cuarto! El cuarto, no se nos dice quién es, pero se nos dice lo que sintió Nabucodonosor. Dice, el cuarto tiene toda la pinta de ser hijo de los dioses. Y dime tú quién era este, quién es este que tiene pinta de ser hijo de los dioses. ¿Quién es sino el Hijo del Hombre que ya es mencionado en Daniel? No me preguntes cómo, pero lo hizo, vino y estuvo con ellos en el fuego y los libró, preservó sus vidas del fuego. No me digas cómo, pero lo hizo. Y Nabucco se vuelve loco. Y dice, abrid el horno debía tener alguna apertura para luego sacar las cenizas o lo que fuera. Abrid el horno y se pone a llamar, Sadrac, Mesac, Abednego, salid. Dice, pero rey, pero estás loco, ¿pero quién va a salir de ahí dentro? ¿Pero cómo va a ser posible? Y no, pues no salen los 3 mosqueteros andando. Y increíblemente sus vestidos no están quemados, ni un pelo quemado, ni sus sandalias quemadas. Y huelen, ni siquiera huelen a fuego, huelen igual que tú, igual que yo, huelen a persona, a humanidad, buen olor. Huelen a persona. Esta historia bíblica me parece uno de los milagros más increíbles para mí. Desde niño es una de mis historias favoritas. Me siento privilegiado de poder predicar de esto. Te demuestra que no hay nada imposible para Jehová de los ejércitos. Y el final de la historia es que todo el mundo quiere verlos. La gente, ya no es la estatua, ya no es Nabucodonosor, la gente se quiere hacer un selfie con los 3 primos, los quieren tocar, quieren ver qué ha pasado, cómo es posible, cómo es posible. Y el rey, otra vez, aunque no se nos dice que se convierta, Nabucco tenía estos subidones y bajones, ¿no? Tenía estos picos, pero sí se nos dice que comienza a exclamar, a confesar con su boca a Jehová y a decir, tú eres Jehová, tú eres más grande que Marduk, que Bel, que todas las deidades babilónicas. No hay nadie como tú, no hay nadie como Jehová. Lo proclama. No se nos dice que se convierta. Nabucodonosor era muy voluble, pero sí que confiesa delante de todo aquella parafernalia que había montado, que la estatua no valía para nada y que el único Dios verdadero era Jehová. Y se ve obligado a confesarlo y pronunciar su respeto hacia Dios y humillarse.
y hace dos cosas, final de la historia. Hace dos cosas. Primera, prohíbe que cualquiera diga o haga algo contra el Dios de los judíos. Cualquiera que diga algo contra el Dios de los judíos será descuartizado y su casa convertida en muladar. O sea que si hace un minuto los mataba por una cosa, ahora los mata por la contraria. Te demuestra que la verdad auténtica en manos de alguien que no ha sido transformado por ella es un disparate. Es como darle a un mono una ametralladora. Es lo que sucede con Nabucodonosor. Por eso este evangelio no funciona a menos que te transforme. A menos que de verdad sea de dentro hacia afuera, seas transformado por la verdad del evangelio, porque si no, lo puedes saber todo, pero no será real y no será bueno ni beneficioso. Al contrario, será un peligro para ti y para todos tus compañeros y para todos los que están a tu alrededor. El evangelio tiene que ser real, auténtico, en primera persona. La verdad en manos de quien no ha sido transformado es terrible, es lamentable. Y es lamentabilísimo que algunos piensen que esto es avivamiento. Es una vergüenza. Ahí tienes al gran Nabucodonosor dando órdenes bárbaras otra vez, como la Inquisición en España. Como muchos por ahí. Yo soy el ungido de Jehová y aquí se hace lo que yo digo. Y el que no, al paredón, al horno de fuego. ¿Por qué te crees que en Europa hay tanta gente que no quiere saber nada de Dios? Porque venimos de ahí. Europa tiene sobre sus hombros un peso histórico de pecado y de culpa por este tipo de cosas. Flaco favor le ha hecho la religión cristiana a la gente aquí, que no quiere saber nada. Por eso es tan difícil. Y cuando viene gente de otros lados, de otros lugares y dicen, no, es que en España hay un espíritu, llámalo como quieras, espíritu lo que tú quieras, lo que hay aquí, lo que hace falta de verdad, no necesitamos conjuros, lo que necesitamos aquí son verdaderos cristianos como los tres primos. Y que se demuestre que el evangelio es evangelio, que cambia vidas, no que impone historias a nadie. Y por eso estamos como estamos aquí. Y por eso es tan difícil aquí. A veces la gente llega y no entiende esto de entrada, creen que es otra cosa. Bueno, y vete a los países musulmanes, otro rollo. Wow. Y lo segundo que hace es que los engrandece a los tres. Los engrandece sobre todo en la provincia de Babilonia. Si eran grandes, ahora más. Les sube el sueldo, les da más influencia, que en definitiva es lo que los hijos de Dios, los cristianos, necesitamos. No que nos suban el sueldo, bueno, sí también, que nos suban el sueldo, pero aparte lo que necesitamos verdaderamente es influencia en esta sociedad, oportunidades para brillar por Cristo más en este tiempo, en esta sociedad, presencia en la sociedad, oportunidades para brillar en medio de Babilonia. ¡Guau! ¡Qué historia! ¡Qué historia! ¿Qué aprendemos de ella? 4 cosas rápidamente. Toma nota, si vas a tomar nota. 4 cosas para aprender. 4 temas importantes que yo creo que aprendo de esta historia. La primera de ellas, la adoración. Hay una guerra por conseguir la adoración. Hay una guerra por conseguir la adoración. Es el mismo tema que en Apocalipsis. Apocalipsis y Daniel son libros gemelos en ese sentido. Es un gran tema y es un tema actual. ¿Quién es adorado? Adoración es conseguir el primer lugar en la vida de alguien. Lo que es lo primero en tu vida, eso es lo que adoras. Hay una guerra por la adoración. ¿Quién es adorado hoy? ¿Quién conquista tu atención? ¿Quién conquista tu amor? ¿Quién conquista tu voto? ¿Quién conquista tu voz? ¿Quién conquista tu tiempo? ¿Quién conquista tu horario diario? ¿Quién conquista tus pensamientos? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? Todo tiene que ver con la adoración. Y es una guerra. Sé consciente de eso. ¿Quién consigue la mejor música? ¿Dios o el enemigo? ¿Quién consigue tu atención? ¿Las tinieblas o la luz? ¿Quién consigue tus pensamientos? ¿Lo que Dios dice en su palabra o lo que el cuerpo te pide? Es una cuestión de adoración. Es una guerra constante y todos la afrontamos. Y sucede en España, sucede en Europa, sucede en Estados Unidos y sucede en China, sucede en todos los lugares.
Hay una guerra por conseguir la adoración. Y además ahora se nos enseña a que nosotros también consigamos la adoración de los demás. Y cuantos más likes tengamos y cuanto más gente nos ocupemos su atención, nosotros nos convertimos también en dioses, porque una cosa lleva a otra. Es una guerra por la adoración. ¿Quién ocupa tu tiempo? 2, la diferenciación. La diferenciación. Todo aquel, chicos, escuchadme, todo aquel que esté en el lado correcto puede vencer y puede ser como uno de los 3 mosqueteros. Todo aquel que esté en el lado correcto. Si tienes lo necesario para estar en el lado correcto, te lo digo, el mundo admira cuando somos capaces de decir no. No hace falta ni siquiera que te pongas a dar voces, simplemente no. No nos inclinamos. Somos diferentes, sí. No participamos, vamos en otra dirección. Es una falacia pensar que tenemos que parecernos a ellos para convencerles. Que tenemos que hacernos lo más parecidos posibles para no desentonar. Yo sé que tenemos una historia fuerte detrás y que hay que vencer cosas, pero la diferenciación es importantísima y hoy más que nunca. Y el mundo alucina cuando somos diferentes. A veces ruge y flipa cuando somos distintos, cuando somos diferentes. Y no estás llamado a participar de cualquier rebelión, no estás llamado a participar de cualquier perversión, de todo lo moderno, todo lo que es actual, para ser parte de ello. No estás llamado a ser parte de lo que hoy se llama normal. ¿Qué va? Estás llamado a ser diferenciado. Jehová de los ejércitos se dejó la voz y el mensaje constantemente diciéndole a su pueblo que tenían que ser un pueblo diferente. En todo, diferente. Y Jesús oró, no los saques del mundo, pero guárdalos del mal, hazlos que brillen. Es un error pensar que la manera mejor es ser prudente y esconder la luz debajo de una almohada. Es lo contrario de lo que dijo Jesús, la luz es para brillar. Es para ser testigos y eso significa ser diferentes. Y te digo, Dios se pone del lado de aquellos que no se inclinan ante nadie excepto ante Él. Dios se pone del lado de ellos, los que con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el alma, con toda la emoción, con todo el sentimiento, le aman tanto, que no pueden inclinarse. Y Dios les respalda, Dios está con ellos, incluso equivocándose, ¿Te has dado cuenta de eso? Yo doy testimonio de eso. Yo a veces predicando el Evangelio, yo tengo que confesar, a veces los pastores o la gente que predicamos el Evangelio desde el púlpito hacemos cosas que son erróneas y que no son así. Y nos equivocamos y decimos burradas y va Dios y nos respalda. ¿Tú sabes que Dios respalda a los suyos y muchas veces hacemos cosas mal y aún así Dios cubre a su gente? Dios está con los suyos y los saca del fuego porque no estamos exentos de errores. Y no estoy justificando errores, estoy diciendo que cuando tú pones al Señor lo primero, Él está contigo, en cualquier momento estará contigo cuando le amas y no te inclinas ante nada que no sea Él está contigo. Amigo, está contigo. Amiga, está contigo. Cuando decides decir no al mundo y ponerle a Él en el primer lugar, Él está contigo en el horno, En el horno. Puede que no te libre del horno, pero está contigo, siempre. Siempre está con aquellos que son de Él. Él es tu cuarto hombre. Cuando le adoras y le amas, Él es el cuarto hombre. La adoración, la diferenciación. 3, las armas. Las armas me llaman mucho la atención. ¿Has leído en 2 Corintios 10:4 que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción? ¿Lo has leído? Quiero decir algo de las armas del enemigo, porque están aquí explícitas en este capítulo. Nuestras armas son de Dios, pero las del enemigo son otra cosa, son las de aquí. Cuidado con equivocarte y usar armas del enemigo. Las armas del enemigo están aquí. Las que usa para instalar la falsa adoración están aquí y están en todo lugar y en el orden del día. La primera de ellas es la intimidación. Usa la intimidación. Es decir, el que no haga esto va a ser apartado. ¿No entras por aquí? Bueno, vamos a hacer bullying, te vamos a hacer, ¿cómo se llama? ¿El otro? No sé, estos anglicismos. Te vamos a hacer sentir que aquí no encajas mucho.
Intimidación, para que por lo menos adoptes esa filosofía de que es mejor que te estés calladito. Díselo a Pedro y Juan, que le dijeron, juzgad vosotros. Pues no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Intimidación. Otra, manipulación. Es lo que hizo Nabucodonosor. Manipular a la gente. Aquí todo cuando suene la música y no sé qué, virtual, y no sé qué, y todos allí. Uy. Manipulando a la gente. O viendo que la gente haga cosas que tú quieres hacer sin que ellos quieran hacerlas. Es lo que sucede. O entras por aquí, o haces lo que yo, o no. Manipulación. 2, calumnia. ¿Veis estos caldeillos diciendo lo que no es? ¿A cuántos de vosotros alguna vez han dicho algo de vosotros que no era verdad? Por ser cristianos. Simplemente por calumnia. Bienaventurados sois cuando digan toda clase de males contra vosotros. Mintiendo. Cuídate de que no lo digan con verdad. ¿Mintiendo? Gozaos y alegraos, vuestro galardón es grande. Calumnia. Miedo. Miedo al horno. ¿Cuántos judíos se callaron? Miedo al horno. Te quiero decir, ese es el espíritu del anticristo, ese no es el espíritu de Cristo. Ese no es el espíritu de Cristo. Nosotros no hacemos esto. Nosotros no hacemos esto, hermanos. Nosotros no hablamos mal de otros. Nosotros no intimidamos a nadie. Nosotros no manipulamos a nadie. Nosotros no le metemos miedo a la gente. No son nuestras armas. Tenemos posicionamientos, pero no maldecimos, bendecimos. Tenemos nuestras ideas, pero no amenazamos, proclamamos. No metemos miedo, el perfecto amor echa fuera todo el temor. Predicamos las buenas noticias del Evangelio en medio de una sociedad oscura, eso es ser luz. Y somos diferenciados, distintos. Nuestras armas no son como las de este mundo, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es importantísimo que sepamos diferenciar lo que es y lo que no es de Él. Basta de manipulación en la Iglesia de Cristo. Basta de intimidación. Eso no es de Dios, nunca lo será. Que la gente sea todo lo que puede ser en Cristo y que sea el Señor el que haga la obra en ellos. No fuerces ni manipules nada, eso no te hace más cristiano, te hace más conforme al espíritu del mundo. Estás queriendo el fin no justifica los medios, acuérdate. Y con un buen fin estás usando armas que no son. Y no tengo el tiempo de extenderme. Punto número 4 que veo en esta historia, la influencia. La influencia, y termino con eso, la influencia o el brillo. Esa actitud, esa actitud de no inclinarte, esa claridad de ideas, esa inocencia ante todo y contra todo, ese inmovilismo, esa fe radical, pase lo que pase, produce, adivínalo, influencia. Puede que creas que no. Y puede que te lleve al horno. Y puede que salgas hecho cenizas de allí. Solo será en una dimensión, en la otra dimensión estarás con el Señor, como el doctor Luis Palau. Nada se acaba. Tranquilo, tenemos vida eterna en Cristo. Esto solo es un paso, esto solamente es un vado que hay que cruzar y solo lo vas a cruzar una vez. Estate atento, porque luego vas a querer volver y no vas a poder. La influencia. Influencia en las esferas altas. Fíjate que al mismísimo Nabucodonosor, el más grande del mundo, según los parámetros de aquella filosofía, de aquella gente y de aquella época, Dios te puede hacer una influencia impresionante cuando eres como Sadrach, Mesach y Abednego. Influencia ante la gente que puede tomar las decisiones, influencia ante la gente que tiene capacidad de decisión, según los parámetros de este tiempo y de esta esfera. Puedes impresionar a la gente a favor de Dios, gente con poder. Nos sucede, a veces por eso las iglesias necesitamos también tener esa conexión con los ayuntamientos, con las comunidades, con las autoridades, porque ellos son los que en la esfera humana toman decisiones y no nos inclinamos, pero tratamos de estar en orden y de tener más y más influencia, y cuando la conseguimos no es porque los políticos, sean quien sean, me da igual el color, no es porque estén de acuerdo con la palabra de Dios. Si al fin y al cabo mis hermanos, por favor, sin Cristo, sin Jesús, sin la cruz de Cristo transformándonos, ¿tú te crees que alguien de los que están en autoridad verdaderamente está pensando en el bien del país?
¿O están pensando en su propio sueldo y su propia historia? Por favor. Y lo peor es que ese señor que camina por ahí afuera y se queja, si llega, hará lo mismo. Porque no tiene a Cristo. La única diferencia es tener a Cristo. Y es una rueda. Una pescadilla que se muerde la cola. Influencia en esferas altas nos las da la integridad de ser como estos hombres. Gente auténtica. Puedes impresionarles, puedes lograr cambios favorables a Dios. No eres el último mono. Escúchame. Si estás en Cristo eres una nueva criatura y ni siquiera sabes la influencia que puedes llegar a ser, la luz que puedes llegar a ser para alguien en un momento concreto de su vida que Dios usa y lo pone en tu camino para que influencies y para que Él a su vez influencie a muchísima más gente de la que tú jamás llegarías en altas esferas. Cuando tú le cantas a Él, cuando tú le adoras a Él, cuando tú te humillas ante Él, cuando tu vida le engrandece a Él y te posicionas en cualquier lugar y en cualquier momento del día, Él está contigo. Y eres una influencia, eres un brillo en medio de este mundo, en tu trabajo, ante tu jefe, ante los más grandes. El mensaje que les llega es: esta persona es diferente. Tiene algo. Yo quiero lo que tiene. ¿Sabes qué es eso? Es ser sal, es despertarles la sed. Se puede que se equivoquen, se enamoren de ti, pero ni siquiera lo saben, se enamoran de lo que llevas dentro, quieren beber agua, dales el agua de vida. Para eso nos ha puesto el Señor en este tiempo. Para eso estamos aquí, no para morirnos de un baconazo. Estamos aquí para brillar por Cristo y para ser sus testigos. Influencia en las altas esferas e influencia en las esferas no tan altas también. Pues dices que yo no tengo a ningún Nabucodonosor cerca ya. Influencia en las esferas no tan altas donde te estás moviendo. ¿Sabes que millones de personas, por el amor a Dios de estos tres chicos, jóvenes, ¿vale? Tenían más de 30 años en este momento. Por el amor a Dios de ellos, por su entrega sin compromiso, que les llevó a no doblar la rodilla y dar testimonio de Jehová, afectaron a miles y cientos de miles de gente que estaban en aquella explanada. Y su historia llega hasta nosotros hoy. Y todo el mundo ha oído hablar de Sadrach, Mesach y Abednego. Es por esta historia. No estaba Daniel, acuérdate. Hay un momento en que los líderes también desaparecen. Luis Palau no está. ¿Y ahora qué hacemos? Sadrach, Mesach y Abednego. Ni siquiera la mayoría de la gente no sabe que se llamaban Ananías, Azarías y Misael. Les conocemos por los nombres que les pusieron. Ni importa. Lo que importa es que propusieron en su corazón no contaminarse. Eso es lo que importa. Menuda influencia en esferas altas y no tan altas. Y no tan altas con la gente de su propio rango. ¿Cuánta gente fue afectada por ellos? Y a lo mejor no se convirtieron. Los miles, digo. O a lo mejor sí. ¿Quién lo sabe? Pero se vieron obligados a doblar su rodilla ante Dios y escucharon de mano del ser más influyente que el auténtico Dios no era Marduk, no era Bel, no era la estatua, no era Nabucco, era Jehová de los ejércitos. Lo tuvieron que escuchar y fueron expuestos a un mensaje al que jamás de otra forma habrían sido expuestos. Por estos tres, los tres cerditos. Llámalos como quieras. Son grandes. Y te digo, yo quiero llegar al cielo. Yo quiero llegar al cielo y quiero ver a Jesús. Quiero ver a Jesús. Cuando vea a Jesús se acaba todo. Pero escucha, después de verle le voy a decir: maestro, déjame ver a estos tres. Yo quiero verlos. ¿O no? Y presentar mis respetos. Son parte de la gran nube de testigos que, ¿qué crees? Te están mirando a ti. Nos están viendo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. Corramos con paciencia lo que tenemos por delante. Cientos de personas supieron que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Lo que hicieran después con esa información es cosa de ellos. Deja que Dios, no manipules, deja que Dios haga. Tu fracaso no es que no se conviertan, tu fracaso es no hablar de Cristo. Brilla por Jesús. Y te digo, Dios tiene a España y a Europa en el foco.
No nos ha dejado de su mano, no te vayas a pensar eso. Estamos exactamente en el lugar y en el tiempo en el que Dios quiere que estemos. Este es tu tiempo. Este es nuestro tiempo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Es el tiempo de brillar por Jesucristo. Que la tierra sea llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Y yo quiero orar. Y quiero dar la oportunidad a personas que están aquí hoy. Que vamos a orar, que el Señor nos llene de su Espíritu. Que nos cubra. Que nos haga uno ante su trono. Que haya un espíritu de adoración a Él y solo a Él. Los músicos van a pasar y vamos a cantar a Cristo, solo a Cristo. Pero te quiero invitar. Hay algo que en el Nuevo Testamento se llama nacer de nuevo. Porque no te conformes con ser como Nabucodonosor, que de pronto dijo, anda, pues va a ser verdad que la estatua esta no es, y va a ser que es el Dios de ellos. Y en el próximo capítulo sigue con su rollo. Pasados unos años escucha a sus sátrapas y se deja influenciar porque no ha sido transformado. Y yo te quiero invitar a ser transformado de dentro hacia afuera. Si tú estás aquí hoy y no conoces a Jesucristo como tu Salvador personal, Salvador de ti mismo, Salvador de todo el entorno, Salvador de todo lo que vemos alrededor, Salvador que murió en la cruz por nosotros y nos rescata, solo pide fe de ti. Si tú estás aquí hoy, nunca has tomado antes esa decisión. Te invito a que la tomes hoy. Y que seas parte de toda esa gente que se une a la familia del Señor en este tiempo. En este tiempo de preguntas, en este tiempo oscuro, en este tiempo de incertidumbre, somos llamados a brillar por Jesús y somos llamados a tomar decisiones importantes que nos cambien, que cambien nuestra vida. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a terminar cantando. Y cerremos nuestros ojos para orar. Hans. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y mientras cerramos nuestros ojos.